Yahweh, te damos gracias por un día más de vida y por la oportunidad de esta clase. Te pedimos que seas tú hablando a través de Abby y que le permitas darnos todos los conocimientos en este nuevo módulo. Amén. Amén, amén. Gracias, Ana. Bueno, entonces, para no perder más tiempo, por los nuevos voy a hacer una recapitulación de lo que es teología ustedes. Aquí con bastante misericordia de los que ya pasamos por esto, ¿verdad? Que todos tenemos eso de ser nuevos en algún momento. Así que vamos a ser bien misericordiosos. Me avisan cuando estén viendo la pantalla, por favor. Debería de ser la presentación de PowerPoint. ¿Están viéndola ya? Sí, ya. Ya, ¿verdad? Sí, Pi. Bueno. Aquí estamos. ¿Qué es teología entonces? Le voy a pedir a quién le pido que me diga qué es teología. A Diego. Decime, Diego, qué es teología. El estudio racional de la fe religiosa. Bueno, entonces, por ahí vamos. Vamos a ver. Hay bastantes conceptos, ¿verdad? En cuanto a teología, si usted lo pone en Google, si usted lo pone, ¿qué dijo tal padre de la iglesia? Hay diferentes conceptos. Literalmente, según la etimología de la palabra, teología es el estudio de Dios, porque teo viene de Dios y logía de logos, que es estudio o tratado. Entonces, de manera literal, es el estudio de Dios. Pero cuando nosotros aquí platicamos un poquito, nos damos cuenta y llegamos a la conclusión que Dios no puede ser estudiado. ¿Por qué? Él no es un objeto de estudio, porque a él no lo podemos meter en un laboratorio, sacar las características, controlar el experimento, no podemos hacerlo. Entonces llegamos a la conclusión de que la teología es el estudio de las verdades reveladas por Dios. O sea, de él solo sabemos o podemos estudiar lo que él ha revelado de sí mismo, pero a él no lo podemos estudiar como propiamente dicho, como un objeto de estudio, porque no lo podemos encasillar en un laboratorio y hay muchas cosas de él primeramente tiene que ver con, obviamente, del objeto de estudio a qué está orientado. Nosotros estudiamos al Dios de la Trinidad, o sea, al Dios Trino, entonces hablamos de una teología cristiana, porque solo los cristianos hablamos de un Dios Trino. Para el musulmán o para el judío, Dios es único. Entonces la teología musulmana estudia a Alá como Dios único. La teología judía estudia a Yahvé como un Dios único, uno solo, ¿verdad? Entonces, hay teología en cada uno. Teología étnica se refiere a todas las teologías que hay con respecto a las diferentes religiones. Entonces, nosotros vamos a abordar, obviamente, la que nos compete a nosotros es la teología cristiana. La teología cristiana, hay diferentes tipos de teología según cómo sea abordada. Teología bíblica, que gira agarrando los versículos, histórica, como su nombre lo dice, es referente a la historia, y nosotros, en la que nos ocupamos aquí, se llama teología sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque va organizando los contenidos según tenga como lógica o sentido. ¿Cuáles son estas ramas de la teología sistemática? Organizadas según tenga lógica o sentido. En el primer módulo nosotros vimos la teología propia. El primer módulo, que es el que trata de teología propia, que es el que todos sienten como cuesta arriba, ¿verdad? Lo sienten tan difícil porque son los términos raros y empezar a hablar, y hasta tocamos de la historia, a veces de Martín Lutero, se toca de lo que es la autoridad, las palabras ortodoxia, liberalismo, son términos un poco raros. Esa es la teología propia, los inicios de la teología propia, cuando hablamos de Dios y la Trinidad, es teología propia. Después, en el segundo módulo, nosotros abarcamos lo que es amarteología, que es lo que tiene que ver con el pecado, antropología, con el hombre y cómo se originó el hombre. En el módulo pasado, los que acabamos de pasar, estos hipotes nuevos también, era la eclesiología, que tiene que ver con la iglesia, y neumatología con el Espíritu Santo.
Y la que abarca este módulo es precisamente esa que tenemos ahí en el centro, Cristología y Soteriología. Como les dije anteriormente, Cristología es lo que tiene que ver con Jesucristo y Soteriología con la salvación. Cheque. Solo quería ver eso de la introducción. Quisiera preguntarle a alguno si tiene alguna noción de lo que es Cristo, de su persona y su obra. Si han escuchado, si tienen algún estudio previo. Hello, ¿alguien? No. Bueno, entonces, ¿qué es la cristología? Literalmente hablando, como siempre les digo, Cristo, que viene de Cristo, es un término griego que se escribe con, nosotros lo escribimos con C, pero en el griego se escribe con K y se pronuncia como Christos, el Christos, porque la K suena como un poquito a veces como a J. El Cristo se refiere a el ungido. Es lo mismo que decir Mesías, que viene de Mashiach, ¿verdad? En hebreo, entonces Cristo viene del ungido. Entonces, y logía, como dijimos, viene de logos, que es estudio o tratado. Entonces la cristología literalmente es el estudio de o que trata sobre el ungido. ¿Qué sería la cristología? Repitan todos. ¿Alguien quería el concepto de literal de lo que es cristología? El estudio que estudia el ungido. Exacto, el estudio o tratado acerca del ungido. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, si lo empleamos un poquito más, es aquello que estudia todo lo referente a la gran obra de Jesucristo como Salvador del mundo, como el Mesías prometido y como aquel que representa la única esperanza para la raza humana. ¿Sí? Es lo que estudia todo lo referente a la gran obra de Jesucristo como Salvador del mundo, como el Mesías prometido y como aquel que representa la única esperanza para la raza humana. De eso se trata la cristología. Vamos a hablar un poquito de su preexistencia, de sus características como Dios y sus características como hombre. Avi, ¿Sí? no se mueve la diapo. ¿En qué están viendo ahorita? Eclesiología. Ay, no te creo, puchica. Sí. Y a ratos puse la de cristología ahí, ¿no? Sí, ¿será que él avanzó? Ok, espérenme. Y esto se va a ver todas las clases. Ya, ¿lo ven? No, todavía no. Ay, Más bien, yo creo que se fue la pantalla compartida. ok. Quitó la pantalla compartida. Ok. ¿Ya? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, entonces es lo que estábamos hablando nada más de lo que era la cristología, ¿verdad? ¿De qué es la cristología? ¿Cuál es la razón del estudio de la cristología? ¿Cuál es esa fascinación que existe por el Jesús histórico y por el Jesús de la fe? ¿Por qué hago esta separación de Jesús histórico y Jesús de la fe? Bueno, resulta que cuando usted estudia teología y se pone a hacer investigaciones en Google y eso, el ser humano pues va haciendo a veces las cosas como un poquito complicadas. Al inicio, cuando los evangelios fueron escritos, cuando se ha escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en ese momento, como la historia de Jesús era reciente, o sea, él acababa de morir, resucitar, subir al cielo, o sea, lo habían conocido y todo, el que tenía importancia era el Jesús histórico. Ese era el que se predicaba. Ese Jesús que vino y murió por nosotros y estuvo aquí, era carpintero, nació de María, tururú, tururú. Ese era el Jesús que ellos predicaban, el Jesús histórico. La cuestión es que ya como por el tercer siglo, cuarto siglo, cuando empiezan a haber un montón de herejías, ¿saben lo que es una herejía? Como Herejía o apostasía, ¿lo han escuchado? como en contra de la humanidad de Dios. Como Apostasía es alejarse de la verdad. compromiso de irse al opuesto de la fe.
Entonces sí, exacto. Entonces, la apostasía es colocarse fuera de la verdad, y la herejía es lo mismo, eso, una idea o algo que está en contra de lo que ya está establecido por la doctrina. ¿Ok? Entonces nosotros hablamos siempre que hay ciertos dogmas que son pétreos para nosotros los cristianos, para los que creemos en un Dios trino y en que Jesús es el Hijo de Dios. Para nosotros es un dogma pétreo decir que efectivamente Jesús es Hijo de Dios y que aparte Jesús es Dios. Pero para muchos esta concepción no está tan clara. Entonces, donde empiezan herejías es cuando se colocan cosas en contra de. Entonces, para este tercer, cuarto siglo es donde cobran importancia nombres importantes como San Agustín y todo eso, ¿verdad? Que algunos han escuchado. Se vuelve más importante lo que es el Jesús de la fe. Es decir, que la gente está más ocupada en reunirse en concilios y eso, deliberando y sacando ciencia. Pero también es comprensible, pues, si tenemos un montón de gente levantando aquel montón de herejías y que ya Jesús ya hace muchos siglos existió, que ya no es tan real, o sea, ya no es tan cercano, pues, su historia, se empiezan a transgiversar muchas cosas, como que, por ejemplo, los gnósticos. ¿Alguien ha escuchado del gnóstico o del gnosticismo? No. No. Bueno, el gnosticismo es una rama, acuérdense cuando hablamos, los gnósticos le dan mucha importancia a lo que es el conocimiento y la sabiduría. Para ellos, la materia es totalmente mala, ¿ok? Entonces, para ellos, Jesús, vino una rama gnóstica, influencia gnóstica, y decía que Jesús no había andado en forma física aquí, sino que solo en apariencia, porque como él era Dios y Dios no, y lo que es divino es bueno, no puede tener materia. Entonces decían que Jesús solo había andado entre la gente como apariencia. Claro, cuando él recién murió, eso no era tan difícil verlo porque había gente que daba testimonio de que él era alguien real, ¿verdad? Pero ya cuando han pasado muchos siglos, se va transgiversando, y como les digo, aparecen estos gnósticos que dicen eso, de que él solo anduvo en apariencia. Entonces, para contrarrestar lo que estos gnósticos dicen, pues hay que, por ejemplo, si usted lee Colosenses, cuando habla de que él es la cabeza de todas las cosas y no sé qué, Colosenses fue una carta que Pablo escribió, al igual que una parte del Evangelio de San Juan, que es contra el gnosticismo. Por eso es que Juan, cuando habla del verbo, ¿han escuchado lo del verbo que dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne? Sí, todos lo han escuchado, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es algo para contrarrestar la herejía gnóstica, hablando de que aunque sí estuvo con Dios antes, en realidad él sí se hizo carne. Tal vez a veces la palabra verbo en nuestras traducciones a nosotros se nos ha transgiversado el significado, ¿verdad? Yo siempre le repito, por eso es la importancia de conocer los idiomas en los que está el original, porque a veces el significado cambia un montón. En el original, esa palabra en Juan no aparece como verbo, porque si me dicen, y el verbo se hizo carne, para mí, Abijalén, por ejemplo, a mí me gustaba el español. Cuando yo aprendí que los verbos eran acción, a mí decir que un verbo se hizo carne, o sea, la acción se hizo carne, tal vez no tiene mucho sentido. Pero cuando estudiamos el original griego, dice la palabra logos. ¿Y qué hemos visto que es logos? El logos es un conocimiento, es un tratado. En aquel entonces se refería como a la totalidad de lo que era el abstracto conocimiento del universo. Entonces, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, les dice, el logos era con Dios, y el logos era Dios, y el logos se hizo carne. Entonces, eso es lo que estaba tratando de decir Juan en el evangelio de él, y cuando Pablo escribe Colosenses, lo mismo, ¿verdad? Que dice que todas las que Cristo existía antes que todas las cosas fueran creadas, y que por medio de él subsisten. O sea, él es desde antes de la creación del mundo. Entonces eso nos habla de la preexistencia del Jesús hombre. Es decir, que Jesús no empezó a existir
solo cuando ya nació de la Virgen María. Él existía desde antes de la fundación del mundo y Colosenses así lo dice, y eso lo que nos afirma es su preexistencia, y su preexistencia, o sea, existir desde antes de, nos habla de su eternidad en el tiempo también, que ya hemos visto que eso es una característica de ¿qué? A ver, los que hicieron exámenes. Ser eterno es una característica de ¿qué? Atributos que hacen ser a Dios Dios. Es un atributo de que hace ser Dios Dios, ser eterno. David, una pregunta. Pregunte. Cuando Jacob, antes de que lo llamaran Israel, peleó con un ángel, se dice que, bueno, se dice que peleó con el ángel de Yahvé, ¿no? Exacto. Entonces de ahí exacto, precisamente ese es una de las posiciones de Yeshua. Antes de la encarnación es conocido como el ángel de Yahvé. Por eso, una vez que él se encarna, el ángel de Yahvé no puede volver a aparecer, ¿sí? Porque siempre que usted ve que el ángel de Yahvé aparece en el Antiguo Testamento, siempre aparece en momentos de juicio. Por ejemplo, cuando David peca, y porque pecó, porque mandó a censar al pueblo, Yahvé les manda ejecución, ¿verdad? Y quien ejecuta es el ángel de Yahvé. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de juicio, aparece el ángel de Yahvé. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros quién es el que va a venir como juez después del reino milenial. ¿A quién es el que le compete juzgar? A Yeshua, a Jesús. Muchas veces yo, con esto del ángel de Yahvé, una de las citas que más obvio lo dejan, y bueno, los que hemos estado en la iglesia, en prédicas, yo ya le he dado siempre de mis citas favoritas del Antiguo Testamento, que es Zacarías 3. En Zacarías 3 habla del sumo sacerdote Josué. Josué está en otras partes le ponen otro nombre. Habla del sumo sacerdote Josué y habla de que estaba el ángel de Yahvé enfrente. Y aparte aparece el acusador. El ángel de Yahvé a la diestra de Dios, estaba también el acusador, que es Satanás, y estaba el sumo sacerdote delante. Y dicen que el acusador, Satanás, que para eso está, quiso acusar al sumo sacerdote. Pero el ángel de Yahvé le contesta: Yahvé te reprenda, Satanás. Y aparte, el mismo ángel de Yahvé le pide que se le quiten las vestiduras a su sacerdote, porque eran vestiduras sucias. Le da nuevas vestiduras y le dice que, o sea, el requisito es que sea como fiel y obediente. Entonces, ese es, en el Antiguo Testamento, yo les he dicho que está lleno de simbolismo y de antítesis de lo que va a venir a ser la tesis en el Nuevo Testamento. O sea, hay cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, les he dicho, es cumplimiento del Antiguo, y el Antiguo es sombra del Nuevo. Entonces, en Zacarías 3, usted tiene la imagen clarito de lo que ocurre en las cortes celestiales. ¿Quién es el que está de nuestro abogado a la derecha del Padre ahora? ¿Quién es el defensor que nosotros tenemos? A ver. Yeshua. Yeshua. ¿Y quién es el que aparece como defensor y reprendiendo a Satanás en ese versículo de Zacarías? El ángel de Yahvé. Entonces, el ángel de Yahvé, ¿quién tiene que ser? Yeshua. Yeshua mismo, exacto, Jesús. Era una manera en cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento. O sea, asimismo era una teofanía de Dios, porque teofanía es una aparición de Dios. Entonces, era una aparición misma de Dios, pero era diferente a Dios, porque se manifestaba como un ángel. Hay otras veces que tenemos cuando él habla como trueno, ¿verdad? O como una zarza ardiente. Pero la aparición del ángel de Yahvé era algo bien específico, casi siempre para juicio, o es el que acompañó al pueblo de Israel en el Sinaí, en el desierto. Y es el que viene, entonces, toda esa tipificación que tenemos en el Antiguo Testamento adquiere cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hay una pregunta. ¿Escucha? Sí, Alejandra hizo una pregunta, pero solo le contesto. Sí. De Melquisedec, Ale, vamos a hablar
la próxima clase que vamos a hablar de Jesucristo como sumo sacerdote. De ahí vamos a tocar el tema de Melquisedec. Sí, decime, Diego. Ok, usted dijo que una vez Yeshua vino a la tierra, ya no puede aparecerse como ángel de Yahvé, ¿verdad? Sí, porque ya se encarnó. Ajá. Ah, y entonces la teofanía que tuvo Pablo. Ah, pero ¿cómo lo vio? Como el mismo Jesús glorificado. Ah, ok, o sea, Dice, ya con el espíritu, exacto, ya con el espíritu nuevo. Exacto, porque acuérdense que Jesús se encarnó, murió, resucitó y ascendió, pero él ascendió ¿cómo? Con un cuerpo glorificado. O sea que Jesús se fue con su pelo que estuvo aquí, su piel que estuvo aquí, nada más que glorificado. ¿Qué quiere decir glorificado? Que no obedece las mismas reglas de la física que nosotros conocemos, porque él traspasó paredes. O sea, yo no entiendo cómo mi cuerpo puede traspasar una pared. Eso es porque ya las reglas de la física cambiaron, pero él tiene su mismo cuerpo glorificado, porque dicen que él incluso comió. O sea, la gente lo reconoció, les costó en algunos casos al inicio, a los primeros, pero dicen que él se sentaba y comía. O sea, él tiene el mismo cuerpo. Nada más que ahora está glorificado y ese mismo cuerpo es el que está arriba. Por eso ya no puede presentarse ahora como ángel de Yahvé, porque cuando él se presenta, incluso a Pablo se le aparece, es con la misma figura ya de Cristo glorificado, o sea, el mismo Cristo. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Ok, con respecto a Melquisedec, les digo, vamos a clase, pero sí, exactamente, Melquisedec también es un prototipo o un antitipo o una simbología de Yeshua. ¿Por qué? Porque su sacerdocio no tiene precedente. Al no tener un linaje Melquisedec del que no se habla ni se dice nada, él es prototipo de un linaje o un sacerdocio eterno. Además, era rey y sacerdote. Y esos son los oficios que Jesús vino a presentar cuando vino. Era rey de la región de Salem. Y cuando usted habla de Salem, la traducción de Salem es paz, paz. ¿Y cómo se dice de Yeshua en Isaías? Admirable, Dios bueno, consejero, príncipe de paz. ¿Ok? Y el mismo Melquisedec era el rey de paz, era el rey de Salem. Entonces, sí, efectivamente, Melquisedec es un prototipo de Joshua. ¿Contesté su pregunta? Sí, contestada. Incluso iba a comentar de que ahorita recordando que este mismo pastor que había comentado hace un par de semanas, el pastor Germán Ponce de Benecer, él estaba comentando de que Melquisedec vendría siendo una especie de verbofanía o cristofanía, porque, porque no sé si se fijan de que solamente que Melquisedec solamente aparece una sola vez en toda la Biblia, mencionado tres veces. Mencionado 3 veces. Exacto. O sea, no vuelve a aparecer, exacto. Sí, no vuelve a aparecer a pesar de que sí él dice de que lo menciona, de que se menciona otras 2 veces más. David que lo menciona una vez y Pablo que lo menciona otra vez. Entonces, pero en sí, el pastor Germán Ponce dice de que es una verbofanía, que es una aparición que hizo Cristo en el momento que Abraham le dijo de que iba a presentar sus diezmos y todo, y ya creo que todos saben la historia. Entonces, exacto. Se le dice, pues sí, nosotros decimos igual, teofanía, porque es cualquier aparición de Dios. En este caso, imagino que él usa la palabra verbo, como en vez de decir el logos, o sea, el logos que es Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, en mi caso sí, o sea, obviamente históricamente habla ahí de Melquisedec. Yo lo considero exactamente eso, un prototipo o un antitipo, o sea, un símbolo de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, un tipo de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, qué bueno que escuches al pastor Germán Ponce, siempre da como preámbulos para la clase, ¿no? Sí, sí, y justamente cada vez que usted menciona algo, sí, recuerdo de... Ya me fijé, qué bueno, entonces está bien de estudioso. Sigamos, pues. Entonces, los puntos principales, conocer a Cristo Jesús, conocer los principales puntos de la fe. Su realidad humana e histórica, o sea, efectivamente él existió como un hombre, hay un registro de él,
sabemos que estaba Poncio Pilato, sabemos que nació en la región de Jerusalén, eso de que hubo un censo de niños y que tuvieron que salir de ahí, y que murieron los inocentes, todo eso es parte de un censo histórico. O sea, Jesucristo no es una fábula, no es un cuento, no es una leyenda o un mito como lo existen en otras religiones. O sea, él fue una persona verdadera que existió en tiempo y en historia. ¿Qué vamos a hablar de él? Pues ya hablamos, o sea, su preexistencia. Cuando hablamos de su preexistencia, tenemos que mencionar a fuerza lo que acabamos de hablar ahorita, que es el ángel de Yahvé, que ejecutaba juicios, pero al mismo tiempo acompañaba al pueblo de Israel. Cuando hablamos de su preexistencia, hablamos de que existía con Dios desde antes de la fundación del mundo y que formó parte en la creación del mundo. Él ya estaba con él. Y Colosenses, como les dije, reafirma esto, de que él creó todas las cosas y por medio de él subsisten. ¿Qué están viendo? No me las diapopa. Ninguna. No, la estamos viendo usted. Ay, Dios mío. Espérame. Lo siento, pero es que, como dice mi hijo, para todo el que da Luca ya. Lo siento, mamá, lo siento. Es que yo creo que fue por la emoción del tema. Sí, espérame. Pero es que ahora no encuentro ni la opción para compartir. Espérense. Se me va. Disculpen. Compartir pantalla. Vamos a ver Cristología. Comenzar a compartir. Me avisan cuando ya esté. Ya aparece. Sí, ya. Ahorita, Perfecto. Sí. Bueno. Te vimos, bueno. Son como las, por decir así, las posiciones que de Jesucristo. La preexistencia, luego viene su encarnación. Después de su encarnación tenemos todo lo que vivió aquí, su ministerio que abarca sus enseñanzas, sus milagros. Después tenemos su muerte, su resurrección, su ascensión y ahora su posición actual, que es la de abogado, que acabamos de hablar, y una posición futura que esperamos, que es la del reino milenial. Entonces yo le pongo, escríbame en orden, creo que son las 7 posiciones de Cristo. ¿Cómo me va a poner? Preexistencia, encarnación, ajá, ministerio, muerte y resurrección, que es la misma, ascensión, posición actual, y el reino milenial, que es cuando vuelva. Son 7 posiciones. A ver, algún valiente que me diga las 7. Preexistencia, encarnación, ministerio, muerte y resurrección, ascensión, posición actual, que desde que está como abogado, posición futura, que cuando reina el milenio. Exacto, su posición futura, que es cuando venga ya como el rey de aquí, ¿verdad? Ya el rey, su reinado milenial. Gracias, Maribel. Entonces, tenemos dentro del Jesús histórico, hemos abordado varias veces los acontecimientos principales de su vida, todo lo que es acerca del bautismo, las tentaciones que él sufrió, cómo él proclamaba el reino de Dios. Hablamos en eclesiología que él no habló de iglesias, él hablaba del reino de Dios, Dios se ha acercado, decía él. Él hablaba en parábolas, todo lo que es su enseñanza, su ministerio de curador, o sea, él hacía milagros, de maestro porque tuvo discípulos, y su pasión y su muerte. ¿Qué tenemos acerca de los primeros concilios? ¿Quién ha escuchado la palabra concilio? Bueno, el concilio son la reunión de las personas, como por decir, que tenían más grado alto en la iglesia, de todos los obispos. Actualmente uno dice, bueno, el colegio cardenalicio, ellos se juntan y escogen el papa. Pues los concilios no es de ahorita, ¿verdad? Es algo bastante viejo. Es necesario que se empiecen a reunir en concilios. ¿Por qué? Porque dependiendo de los grados de errores que habían, se sentaban a dialogar, a deliberar y llegaban a conclusiones. Entonces, el que es importante, aquí más o menos los 3 importantes, Nicea, Constantinopla y el de Calcedonia.
casi siempre a los que empiezan en el primer periodo en febrero, yo les hablo del credo niceno-constantinopolitano, que es de donde viene el credo de la Iglesia Católica. Y lo que siempre les digo, que por lo general, a nosotros todo lo que nos... ¿Cómo? Todo lo que nos suena a católico romano, no, nosotros lo tenemos como satanizado, ¿verdad? Y no es así, pues, porque de todo, decía Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Y ya hemos aprendido que el cuerpo de Cristo son todos los salvos. Los que pertenecen al cuerpo son aquellos salvos, no importa si es un judío que confesó a Jesús, no importa si es un católico romano, no importa si es un protestante, no importa si es más, si ni siquiera va a una iglesia o denominación. Pero si confiesa a Yeshua, es parte del cuerpo de Cristo, es parte de los santos salvos. Entonces, hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno, y dentro de la iglesia, sí, estoy igual en la de concilios. ¿Están en lo de los concilios? Entonces, solo estoy recordando... Estamos en la introducción. Puchica, pero hoy en concilios ustedes. No estamos corre. En la diapo 3. No, estamos en la diapo 3. Ay, no sé por qué no corre. Porque a mí me corre. O sea, sí. Típicas fallas técnicas del invierno. ¿Usted cree? Bueno, hay de fallas a fallas. Cuando me toca predicarle a los jóvenes, Zoom ni siquiera me deja entrar. Ay, no. Bueno. No, y si de por sí a mí la semana pasada me falló el bendito Microsoft. Lo del examen, sí, siempre sucede. El periodo pasado fue a Diego, esta vez fue usted. A ver a quién le toca la siguiente. No, ahora sí está funcionando. ¿Correo? Ahora sí, ya, están las 5. Cristología y primeros concilios, ¿verdad? Sí, en la que dice confusión acerca de Cristo, okay. La tradición de la iglesia. Exacto, entonces aquí todos estamos hablando de los concilios, que es lo que les estoy platicando, que por mucho que a veces los protestantes querramos hablar mal de la iglesia católica o decir esto y esto, si bien es cierto, el Apocalipsis nos habla de la gran ramera, de la apostasía, sí hay muchos, claro, sacerdotes, obispos, que se van en la coladera de la gran ramera o la apóstata, pero no solo van entre los católicos. Un montón de pastores protestantes se van a ir en eso, apostasía y en esa gran ramera de Babilonia, ¿verdad? No solo aplica a una religión, es todo aquel que apostata de la fe, ¿verdad? Es todo aquel que ha contrabandeado, abarca un montón de personas. Entonces, hay que reconocer a cada uno lo que ha hecho. Entonces, es como les he dicho yo, de aquí de Honduras, siempre repito, por mucho de que hay gente que hable mal del pastor Evelio, digo, o sea, evangelismo a grandes masas, como ha realizado en Honduras, a través de enlace, no me pueden dar otro nombre. Y es la verdad, puede tener errores. Lo mismo pasa con Cash Luna, con Guillermo Maldonado. Tienen sus errores y defectos, pero que han hecho cosas buenas, y uno es lo que debe de reconocer también, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la Iglesia Católica. Tiene una rama de obra social a nivel mundial que no la tiene la Iglesia Protestante. Entonces hay que reconocer esto. Y todo esto de los concilios es logro de la Iglesia Católica. ¿Y qué me sirven los concilios? Me van a decir ustedes. Bueno, son las declaraciones de fe que precisamente se han mantenido para que la gente no caiga en errores y en apostasías y en herejías y en que cada uno se dice. Que ese es precisamente el defecto que tiene la Iglesia Protestante, que no nos gusta decirlo, pero es un defecto. ¿Cuántas divisiones hay en la Iglesia Protestante? 5,000, porque algo es espiritual igual. Nació de una división, lo he dicho, de Martín Lutero, que se parte de la Iglesia Católica, y como es algo espiritual que está la división, en todas las iglesias que usted va viendo, queda un montón de divisiones, todos salen y terminan poniéndose sus iglesias. El hermanito que se resiente se va para otro ministerio y así sucesivamente. Entonces, lo que hay que reconocer de cada uno, de la Iglesia Católica, su organización, su obra social y la obra que hicieron los primeros padres de la iglesia en los concilios, como el credo niceno-constantinopolitano, que lo repetimos en las primeras clases, creo que sí se lo di cuando estuviéramos en teología propia, y vamos a leer lo que el concilio de Nicea en el 325, para contrarrestar todas las herejías de que Jesús no era Dios o que Jesús no era hombre, qué fue lo que acordó el concilio de Nicea. Voy a pedirle
a don Medardo que me ayude a leerlo. En la 5 está, ¿verdad? Me pasé a Cristología y Primeros Concilios, ¿se corrió? Seguimos en la 5. Es que fíjate que el problema es que me tengo que salir y volver a entrar, ya vi. No me deja correrlo como desde la PPT, el slideshow, no me deja. Hoy sí se cambió. Ahorita sí están a las 6. Sí, es que me tengo que salir y volver a, tengo que escogerla desde PowerPoint, no en el slideshow. Don Medardo está por ahí. Don Medardo está por ahí. Hello. Bueno, léame, por favor. Ok, a ver, ¿de quién estoy esperando? Está Zairi. Okay. Dice, Casi no le escucho a mí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ok, don Medardo, ¿cree que pueda leer el Concilio de Nicea? ¿Le aparece la pantalla? Dice el Concilio Niceo: creemos en un solo Señor, Jesucristo, el único Hijo de Dios, engendrado eternamente del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, de un ser, misma naturaleza, con el Padre. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, porque nosotros, y por nuestra salvación, que bajo del cielo, por el poder del Espíritu Santo, él se encarga de la Virgen María. Se encarnó. Y se hizo hombre por nuestra causa. Fue crucificado bajo Poncio Pilato, que sufrió la muerte y fue enterrado. En el tercer día se levantó de nuevo de acuerdo con las Escrituras, que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Él vendrá de nuevo en la gloria para juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Amén. Bueno, entonces, muchas veces leemos las cosas sin meditarlas o pensarlas, pero si nos detenemos en este parrafito del Concilio de Nicea, o sea, de aquí podemos sacar montones de cosas. Si le hablo de... Ajá. Esto es lo que nos dio Melanie, creo que fue al inicio del año, del credo niceno. Sí, que yo le dije, ajá, porque yo se los había dado a ellos e impreso y le dije que les diera una copia a cada uno, ¿verdad? Sí, aquí está, ahorita lo busqué. Que ese es el credo en el que cree la Iglesia Católica. Esto es lo que ellos profesan a veces cuando lo recitan en misas. Entonces, pero si tomamos este pedacito, podemos sacar un montón de cosas. Por ejemplo, un montón de doctrinas primarias. Los que ya pasamos, ya sabemos lo que es doctrina primaria, es lo que hace a la religión, entre comillas, cristiana, ¿verdad? Son las doctrinas primarias y que con esto coincidimos protestantes con católicos. En ninguno de estos ítems tenemos una diferencia. Y si observan igual, de este credo sacamos las posiciones de Cristo. Habla de su preexistencia, porque dice que no fue creado. O sea, él ya existía desde antes, ¿verdad? Habla de su posición de encarnado en la Virgen María, habla de su ministerio, habla de que murió, habla de que fue enterrado, habla de su ministerio actual, que ahora está a la diestra del Padre, y habla de su última posición. Él vendrá de nuevo en la gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, esto, si se fijan, es como lo que lograron algunos padres cuando se reunieron en concilio en Nicea 325. Y aquí se deja claro, cuando habla esta parte que dice que nació de Virgen María, o sea, nació de mujer, y que fue crucificado por Poncio Pilato. Poncio Pilato es alguien histórico, o sea, los registros históricos hablan de él, una persona que existió. Esto lo que nos da a entender cuando habla de su encarnación y bajo el dominio de quien fue crucificado, es que efectivamente Jesús fue una persona real, nos habla de un hombre histórico, de Jesús histórico, y todo lo demás nos habla del Jesús de la fe. ¿Ok? ¿Estamos claros? Si tienen alguna pregunta, si sienten que voy muy rápido, si no entienden algo, me paran. Ok. Entonces,
posteriormente de los siglos, pues la cristología se fue como desarrollando dentro de la misma ciencia de la teología. Eso no es algo tan viejo, ¿verdad? Es algo más nuevo, de los 1500 para acá. Se desarrolló la teología como ciencia y se desarrolla a partir del texto bíblico, y hay una cristología en los 4 evangelios. Cada uno de los evangelios presenta a Jesús de diferente manera, pero cada evangelio, el propósito de cada evangelio al hablarnos de la vida de Jesucristo, de su obra mientras estuvo aquí, quiere decir que los evangelios son obras cristológicas. Por ejemplo, el evangelio de Mateo va dirigido a los judíos. Entonces, lo que le interesa a Mateo es presentar a Jesucristo como el Mesías, el que fue prometido en el Antiguo Testamento y en el que se cumplen todas las profecías dadas, ¿verdad? Entonces, eso es el evangelio de Mateo. Tiene una cristología, o sea, de Jesús como el Mesías. Otro ejemplo, Juan, ya dijimos, usa términos el logos. Lo que les interesa a Juan es dejar a Cristo como un Dios verdadero, ¿sí? Lucas igual. Lucas comienza dándonos lo que es la genealogía de María. Cuando nos da la genealogía de María, nos quiere decir que Lucas lo que nos quiere presentar es a Jesús, es un evangelio cristológico de Jesús como verdadero hombre. Juan como verdadero Dios. Mateo como el Mesías, y Marco, que es el más corto y que rapidito lo crucifican, que va dirigido a los romanos, a los guerreros, entonces es algo rápido, lo presenta como un siervo sufriente que vino a sufrir y fue crucificado y murió por nosotros. Entonces, los 4 evangelios son obras cristológicas, nos hablan de la vida de Jesús en el tiempo, en la historia, son obras cristológicas. ¿Se corrió? No, ¿verdad? Creo que tenemos entonces las imágenes de Jesús. En pantalla completa, tal vez así funciona. ¿Cómo? ¿En pantalla completa? Sí, lo tengo en pantalla completa. O sea, ahí yo sí quiero corrido. ¿Quién lo puede ver bien? No se mira totalmente. Yo creo que en pantalla completa se podría ver mejor. Sí, en pantalla completa. ¿Quién lo ve como pantalla completa? Es que yo en mi compu lo tengo como pantalla completa, ustedes, les cuento. No sabía hasta ahorita que no está así. No aparece en pantalla completa. Sí, yo les cuento. Tiene que oprimir F5, Abby, para que le aparezca pantalla completa. Sí, es que yo la tengo en pantalla completa. No sé por qué ustedes no. Sí, más bien como nosotros la tenemos, es como la última imagen que le tomé, la última screenshot que le tomé a la ustedes la ven como yo desde PowerPoint. Así la ven ustedes. Como cuando uno está editando PowerPoint. Ah, sí, no sé. No sé por qué, porque yo sí lo tengo. Ay, ¿cómo hago, Diego? Es que es para abajito, a la derecha, le salen como un símbolo de más y menos, ¿verdad? Ok, ahorita no lo están viendo como pantalla completa. No sé. No sé por qué no les aparece como pantalla completa. Según yo, así la iba corriendo yo. No está así como que en pantalla completa, pero sí se puede ver, por lo menos se mira bien, está entendible la letra. Bueno, estoy viendo que en la parte de abajo de esa pantalla que usted tiene hay unos iconitos. Si usted oprime el número 4, el cuarto, eso le va a dar como pantalla completa. Es que cuando usted ve una cosa, ahí donde está el mouse colocado. Claro, y usted es lo que está viendo, pero yo ya tiempos tengo esto así y yo la tengo en pantalla completa. Pues eso es lo que no entiendo. Una cosa es lo que ustedes ven, pero otra cosa es lo que yo tengo aquí. Ajá. Claro. Sí, yo la he tenido, según yo la que tocó era el que, pero nosotros aquí lo que vemos es la pantalla inicial, el primer iconito. No aparece como que le dio clic al cuarto iconito. Sí, se la voy a mandar al chat para que vean cómo estoy. Se la voy a mandar al chat. Bueno, sí. Es que se ve, o sea, se mira, pero
Tal vez el error se corrige si saliera. Sí, yo estoy en pantalla completa. Yo creo que es alguna, no sé qué será. Manera de cómo lo transmite, será Skype, no sé. Bueno, continuemos. De las imágenes de Cristo, Jesús cómo es presentado. Ya vimos como el Logos encarnado, como verdadero Dios, como el Hijo de Dios, como el novio o el esposo de la iglesia, como le acabo de hablar, como siervo sufriente, crucificado y como un salvador. Las diferentes maneras o imágenes de cómo Jesús es presentado. La divinidad de Cristo, ok. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapo? Yo. La doctrina de la deidad de Cristo establece que Él fue y sigue siendo completamente Dios. Cristo es Dios encarnado. En otras palabras, durante su estadía en la tierra, Él fue ciertamente Dios con nosotros, Emmanuel. De hecho, esta fue la primera decisión teológica de la Iglesia, Nicea 325. La afirmación de que Cristo es en esencia divino. Ok, y a esto se le llama unión hipostática. Decir que Cristo es 100% hombre y 100% Dios en la misma persona, eso se llama unión hipostática, porque en él estaba la esencia de ser humano. Para ser humano, ¿qué hay que tener? A ver. Sentimientos. Un cuerpo. Primero que todo hay que tener un cuerpo. Sin cuerpo no podemos ser seres humanos. Un cuerpo y después el alma. Eso es lo que compone un ser humano, ¿verdad? Lo que ustedes ven físicamente o externamente, el cuerpo, y lo que ustedes no ven, el alma. Y el alma ya dijimos que es sentimientos, emociones. Entonces él tuvo un cuerpo y tuvo alma. O sea que él era un ser humano, 100% hombre. ¿Y qué es característica? Cierren los micrófonos, porfa. ¿Y qué era 100% divino? Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué características tiene que tener los que ya pasaron para decir que él tenía divinidad en su ser? O sea, que él tenía naturaleza divina. A ver, dígame las características o atributos de la deidad. Omnipresente, omnisciente, eterno, infinito. ¿Cuál es el otro? Omnipotente. Exacto. Entonces, vamos a ver que Jesús tenía exactamente todas esas características. Todo en él habitaba. 100% hombre, 100% divino, y esto se conoce como unión hipostática. Pregunta de examen. ¿Es Cristo Dios entonces? Sí. Los discípulos lo expresaron, él mismo lo afirmó, hay evidencias que lo comprobaron y sus atributos lo mostraron. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para decir que Cristo era Dios? Si pregunto en examen, siempre voy a poner 3 linitas, ¿verdad? Pueden ponerme esto. Sus discípulos lo expresaron, él mismo lo afirmó, hay evidencias que lo comprueban y sus atributos divinos. Y dentro de atributos divinos, yo les voy a preguntar, ¿cuáles son los atributos divinos de la deidad? Bueno, perdón, ¿cuáles son los atributos divinos de Jesús? Ahí va omnipotente, omnipresente, omnisciente y eterno o infinito. Dice, ay, chica. ¿Es Cristo entonces Dios? ¿Qué declaraciones dan de que él, una cosa es que sus discípulos lo expresaron, pero él mismo lo afirmó? ¿Qué? A ver si alguien se acuerda. ¿Alguien que haya leído algo en la Biblia? ¿El qué, perdón? ¿Alguien que haya leído algo en la Biblia de cuando él afirma ser Dios? Deme ejemplos. Cuando lo van a... que él afirma ser Dios. Cuando lo van a buscar. Dice Alejandra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, dice él. Cada vez que él dice yo soy, está afirmando ser Dios. Cuando dice antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces muchas veces, o dijo el Padre y yo somos uno. Muchas veces él dijo ser Dios. Entonces dice, yo soy el buen pastor, y tenemos en Salmos que el Señor, aquí es como una correspondencia de lo que había en el Antiguo y lo que había en el Nuevo. Entonces en el Nuevo él dice, yo soy el buen pastor. Y en Salmo 23 dice, Yahvé es mi pastor, o el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor. En Mateo
Mateos 25:31, él se adjudica ser el juez de todos los hombres. ¿Ok? Y en Joel dice, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Ya ve, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Bueno, ese es todo el montón de ejemplos de donde él, y el que al final es el que me gusta. Jesucristo muchas veces se dice como el esposo, ¿verdad? El esposo de la iglesia. En Oseas 2:16, esa es una de las citas que también me gusta muchísimo, dice, sucederá en aquel día, declara el Señor, o sea, Yahvé, que ya no me llamarás Ishi, Ishi es esposo, y ya no me llamarás Baali, Baali es Baal o Señor, o sea, me llamarás Baal, Ishi es mi esposo, algo de propiedad, y no me llamarás Baali, es decir, Señor, porque él no quiere ser Señor igual que el resto de las Baales, ¿verdad? Sino que él está por encima y quiere ser esposo. Ese era Jehová hablando en Oseas 2:16, y sabemos nosotros en el Nuevo Testamento que el esposo es Cristo. Sus declaraciones, ya dijimos, declaró ser igual a Dios, tenía autoridad para perdonar pecados, poder para levantar de los muertos, recibía la misma honra que el Padre, tenía autoridad para legislar, para enviar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí solo les doy más ejemplos. Declaró ser el Mesías, él aceptó adoración. Sabemos que la Biblia dice que ni los ángeles aceptan adoración, ¿verdad? Pablo tampoco aceptó adoración de Cornelio, pero Jesucristo sí acepta adoración. Otro ejemplo, bueno, sus discípulos lo expresaron, le atribuyeron títulos divinos, le decían el primero y el último, como quien dice el alfa y el omega, la luz verdadera, el novio, el esposo, el gran pastor, lo consideraban mismo Mesías y Dios, con la palabra Emmanuel en Mateo, ya sabemos que es Dios con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más dijeron sus discípulos? Le atribuían poderes divinos, agente de creación, sustentador de todo, lo llamaron Dios. Dijeron que era superior a los ángeles, que estaba por encima de todo espíritu, de los demonios se le sometían. O sea, él expulsaba demonios porque él tenía una autoridad que solo decía y ellos salían, ¿verdad? Hay un pasaje de que los discípulos no pudieron y lo llevaron a Jesús y Jesús sí pudo, pues. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada subsiste. Esto está en Colosenses 2:9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Las evidencias milagrosas de Jesús, de que era el Dios, pues las profecías cumplidas. Aproximadamente 300 profecías se cumplieron en Jesús. Algunas de ellas dichas 800 años antes. Y lo mejor de todo es que él mismo profetizó su muerte y efectivamente así sucedió. Su vida milagrosa y su resurrección. Todo eso son evidencias de que él es Dios. Sus atributos los mostraron. Aquí tenemos los que hemos hablado: omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable y eterno, y están las citas bíblicas. Y en el de neumatología, creo que fue, ¿verdad? Había un cuadro bien bonito de cada uno de las tres personas de la Trinidad y sus atributos, en qué versículos estaban. Entonces, si yo les digo, ¿cómo se demuestra que Jesús es Dios? Me dicen lo que es. Los discípulos lo dijeron, él mismo lo afirmó, los milagros que realizó y sus atributos divinos. Y si pregunta cuáles son sus atributos divinos: omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable y eterno. Y si le digo de un ejemplo, pues usted va a tener que dar un ejemplo de cualquiera de estos que esté en la Biblia. ¿Estamos claros? Voy muy rápido. ¿Preguntas? Vamos bien, estamos claros. Todo bien. Ok, estamos hablando de la deidad de Cristo, él como 100% Dios. Terminando esto, pasamos ahora a la humanidad de Jesús. Entonces, ya vimos que es 100% Dios, ahora vamos a ver que es 100% hombre. Para empezar, dijimos que tenía un cuerpo físico y aparte tiene un alma, o sea, emociones, sentimientos, voluntad, inteligencia. ¿Quién me ayuda a leer eso, porfa? ¿Esa diapo? Yo. Sí. Dice, humanidad de Jesús. Cristo no solo fue completamente Dios, sino completamente hombre, con una importante excepción a nuestro concepto usual de humanidad, a saber que Él no tuvo pecado. Es una doctrina vital, pues Cristo tenía que ser humano si es que iba a ser el representante de la humanidad caída.
De hecho, Primera de Juan fue escrito para combatir el error doctrinal que negaba la humanidad de Cristo, según Primera de Juan 4:2, el cual dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ok. Entonces vemos cómo ahí Primera de Juan deja bien evidente, ¿verdad? Y que todo aquel que no diga ni de que Dios, o sea, que vino Jesús en carne, era considerado anatema o hereje, ¿verdad? Esa es parte del anticristo, no decir que Jesucristo vino en forma de hombre. ¿Por qué les puse la cita de Ryrie? Ryrie es un teólogo, y les dije desde el inicio de la clase, creo que no sé, bueno, hoy no lo había dicho, que todas las clases, el módulo que se le va a mandar, que está elaborado por clases, que se le va a mandar al correo, bueno, a Google Classroom, ese está basado, son como resúmenes o clases hechas de el libro sistemática de precisamente este autor, de Charles Ryrie, que es un autor bautista de los Estados Unidos. Entonces, por eso puse la cita de él, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar en Google, lo pueden descargar, es más extenso, obviamente, de lo que se da aquí. ¿Fue Cristo 100% humano? ¿Quién lo afirma? Pues su mismo desarrollo. Sus necesidades y emociones humanas lo afirman. Nació de una mujer virgen. Está profetizada en Isaías y así lo confirma Mateo, con 9 meses de embarazo como usted y yo. O sea, él no es alguien extraterrestre, ¿verdad? Ni estuvo 2 días en el embarazo, ni cayó de un meteorito como dice Superman, no. O sea, él nació como nacen todos los seres humanos. Creció y se desarrolló y dice la Escritura que crecía en sabiduría y en estatura. Él sintió hambre, él sintió sed, él se cansó y tenía emociones. Entonces, todo eso lo hacen que nosotros podamos declarar que fue humano. Su muerte humana también lo afirma. O sea, ¿por qué humana? Porque Dios, un Dios no puede morir, ¿verdad? Dios sabemos que es eterno. Entonces, el que murió en la cruz fue la parte humana de Jesucristo, porque es, cuando hablamos de unión hipostática, esa unión de las dos naturalezas, lo que quiere decir que aunque están unidas, cada una se respeta entre sí, o sea que no influye. ¿Qué quiere decir? Que aunque él vino en forma humana, él no dejó de ser Dios, solo dejó su posición de gloria y de altura en los cielos. ¿Para qué? Para venir aquí a aguantar penurias, porque siendo Dios, creador de todo, Rey de reyes, Señor de señores, él vino a aguantar aquí blasfemias, hambre, frío, maltrato, sufrimiento, y aparte, él vino a aguantar crucifixión, ¿verdad? Pero como su naturaleza divina no podía intervenir en su naturaleza humana, él no se bajó de la cruz. O sea, efectivamente, el Jesús humano es el que tenía que morir. O sea, el Dios no puede morir. Entonces, yo le digo a la gente, cuando él está ahí en la cruz grindado y queda viendo a Juan, y le dice a Juan, he ahí tu madre, y a María le dice, madre, ahí tu hijo. Muchas veces se ha transgiversado eso en decir que María es la madre de nosotros, ¿verdad? Claro que no. Lo que está pasando en esa escena es que el Jesús hombre se está despidiendo de su mamá. O sea, le está diciendo chao, goodbye, ¿verdad? Aquí termina todo esto. Porque después, cuando él vuelve a aparecer, ya como resucitado y glorificado, no vuelve a aparecer ninguna escena que él tiene intimidad con su mamá, o sea, que él tiene una cercanía con ella. O sea, ya aparece como una persona más, miembro de la eclesía, ¿verdad? Del cuerpo de los que estaban reunidos. Entonces, eso es lo que sucede ahí en ese momento en la cruz del Calvario, antes de que él muere, cuando le dice a Juan, él lo que está haciendo es despidiéndose de su vida de Jesús humano. Fue atestiguado por muchos. Perdón por interrumpirse. Ahorita me estaba acordando que el pastor Germán estaba comentando algo similar, que él estaba diciendo de que que Jesús obviamente cuando vino aquí a la tierra, nació, vivió aquí los 33 años, más los 9 años de embarazo, Jesús se despojó de su divinidad para poder pasar lo mismo que nosotros pasamos en nuestro día a día. O sea, nos entristecemos, nos da hambre, nos da sed, nos da sueño, nos dan ganas de ir a pasear, todo lo que normalmente nosotros hacemos en un día a día.
Y ya después de que Jesús murió y resucitó, ya automáticamente él ya recuperó su divinidad. Por eso es exacto, exactamente. por Eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. David. ¿Qué? Dígame. Pero no sería que dejó su posición, no la divinidad. No, exacto. Él no deja su esencia, naturaleza. Filipenses lo dice, ¿verdad? A eso se le llama kenosis. El término que vamos a ver en la próxima clase se llama kenosis. Se llama el autodespojo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que él no dejó de ser Dios. Lo que dejó fue su naturaleza, no su naturaleza, perdón, su esencia, sino que dejó su posición de gloria. Él dejó todo lo que él tenía al estrado de sus pies arriba para venir a pasar hambre, tururú, muerte, sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero nunca dejó de ser Dios. O sea, mientras él estuvo aquí, en esa persona de Jesucristo, estaban las dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso él pudo realizar milagros, ¿verdad? Pero nunca iba a faltarle a la otra naturaleza. Es decir, como él estaba predispuesto a que viniera a morir, siendo Dios, él pudo haber renunciado a eso y no tener que morir, ¿verdad? Pero era como estaba ya planificado que fuera. Entonces dice, fue atestiguado por muchos, fue confirmado por sus verdugos, fue enterrado según la costumbre. Dice que José de Arimatea pidió su cuerpo para enterrarlo en una tumba familiar que él tenía, ¿verdad? Entonces su muerte afirma, así como hubo un día en que él nació, hubo un día en que él murió, Jesucristo murió, ¿verdad? Su vida terrenal tuvo un principio y un fin, como lo tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué tenía que pasar él para ser hombre? Número uno, vamos a verlo en un cuadrito más adelante, porque es una manera que ahora tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, o sea, él sabe todo lo que es sufrir, el dolor y eso, porque él lo pasó aquí en la tierra. Dos, para darnos un ejemplo de vida, porque si bien es cierto, él no pecó, pero sí fue tentado y el mismo Satanás fue llevado al desierto para que el mismo Satanás lo tentara. Ahí tenemos las razones por las cuales él era necesario que fuera hombre. ¿Por qué también era necesario que fuera hombre? Porque un Dios no muere. Había que haber muerte. Yo les he dicho, sin sangre no hay sacrificio, no hay paga de pecado. Por eso en el Antiguo Testamento todos los años ofrecían un corderito, porque para que haya perdón, expiación, tiene que haber derramamiento de sangre. Un Dios no puede morir y un Dios no puede derramar sangre. Tiene que ser un hombre, 100% hombre para que derrame sangre y para que muera. Pero tiene que ser un hombre puro y limpio. O sea, él no pecó para que sea un sacrificio apto, ¿ok? Y suficiente. A ver. Entonces, es lo que está hablando. Esa unión de las dos naturalezas se conoce como unión hipostática. Dice Ryrie también, la unión completa de la deidad y perfecta humanidad por siempre en una misma persona es llamada esa unión hipostática de Cristo, ¿verdad? Él es Dios y hombre. Hay tres aspectos importantes a considerarse en esta premisa, ¿verdad? Pero uno, que Cristo tiene dos naturalezas distintas. Él tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. No hay mezcla, no se pueden mezclar estas dos naturalezas, o sea, que va a haber una combinación ahí, sino que convivieron juntas. Aunque él tiene dos naturalezas, él es solo una misma persona. ¿Qué es lo diferente con la Trinidad? La Trinidad es una misma naturaleza, una sola esencia con tres diferentes personas. Entonces, la Trinidad tiene una sola naturaleza, que es la divina, pero hay tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el Hijo, Cristo, que es una sola persona, habitan dos naturalezas, la divina y la humana. O sea, son dos preguntas diferentes, si se fijan, ¿verdad? Si ocupan que lo repasemos, me dicen. ¿Cuál es la importancia de esta unión hipostática? Necesario para que él pudiera mediar, puesto que la redención así lo quería, es decir, ocupaba ser un verdadero Dios, el que viniera para que el sacrificio fuera suficiente, pero tenía que ser verdadero hombre porque Dios no muere, o sea, para que él derramara sangre, ¿verdad? Como hombre nos representó. Como Dios, su muerte tuvo un valor infinito, necesario para proveer redención por los pecados del mundo. Era necesario para nuestro sacerdote eterno.
como forma de identificarse con nosotros, para revelarnos a Dios de una manera perfecta y para ser nuestro ejemplo de vida. Esa es la importancia de la unión hipostática. Entonces yo puedo poner importancia de la unión hipostática, 2 puntos y 3 linitas. Ya saben que me gusta lo de las 3. Entonces, aquí, esta es otra pregunta de examen. Importancia de la unión hipostática, 3 linitas. Su funcionamiento. Aquí estamos. Cristo no perdió sus atributos divinos, ¿ok? Sino que él adquirió atributos humanos. Aceptó voluntariamente que su naturaleza divina estuviera limitada en tiempo y espacio. Escuchen bien. Acuérdense que cuando hablamos de Dios, Dios no tiene tiempo y espacio. Dios no, pero los seres humanos sí tenemos tiempo y espacio. Entonces, él, al aceptar venir en forma de hombre, lo que hizo fue limitar su naturaleza divina y todos sus atributos divinos en tiempo y espacio, pero no en la presencia de los mismos. Entonces, no hay un verso en la Biblia que hable específicamente de esto, sino que solo Filipenses dice, y no teniendo como cosa a que aferrarse, dejó su posición de gloria para hacerse de la misma, o sea, y cuando habla la palabra nous, algo de sustancia, naturaleza, dicen Filipenses, o sea, nos está diciendo que tiene la misma naturaleza divina, no teniendo como cosa que aferrarse, él vino y se hizo hombre, ¿verdad? Vamos a ver, y este es el cuadro que aparece. Esto está igual en su manual. Cuando le llegue este cuadro, está en su manual, el que le va a llegar por vía Google, y dice, título, Salvador, la referencia. Como hombre, él debía morir. Como Dios, Dios significado de su muerte. Como hombre, el sumo sacerdote representa al hombre como un sacrificio por el pecado. Como Dios representa a su pueblo delante de Dios. Dios como juez, Jesús como juez, perdón. Como hombre, juzga como un semejante. O sea, el haber pasado las cosas o las penas de un hombre, él ahora puede ser comprensivo y juzgarnos como un semejante. Y como Dios, él juzga justamente. Fuente de la vida cristiana. Como hombre, él vino a ser hombre para ser nuestro ejemplo. Y como Dios, él da poder a nuestras vidas. Entonces, en el manual solo dice, ok, ¿qué cosas no tocamos del manual? La primera parte, preexistencia de Cristo, ya hablamos, su eternidad también, su actividad antes de su encarnación también, que fue creador como ángel de Yahvé, su encarnación, en medio de la encarnación, ok. Los propósitos de la encarnación que ya vimos, para revelarnos a Dios, para proveer un ejemplo, para proveer un sacrificio efectivo, para poder cumplir el pacto davídico. Eso ya está visto ahí, para qué se encarnó, para ser un sumo sacerdote compasivo, está en el cuadro, un juez competente, está en el cuadro. Entonces ya vimos que él tiene la completa deidad, omnisciente, omnipresente. Él hace las mismas obras que Dios hace, o sea, él hace milagros, él resucita muertos. A él le compete el juicio final. Se le dieron nombres y títulos de la deidad. Ok, como hijo de Dios, muchas veces, dependiendo del evangelio que usted lea, ¿verdad? Que se le dice hijo de hombre. Hay un evangelio que se le menciona como hijo de hombre. Y al hablarle como hijo de hombre, lo que quiere es afirmar precisamente su humanidad. Y en el evangelio de Juan, él habla como hijo de Dios, que lo que quiere presentar precisamente es su divinidad. Él alegó ser Dios. En Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Entonces en él se habitó la perfecta humanidad del Cristo encarnado. Tuvo un cuerpo, tuvo alma, exhibió características de un ser humano, fue llamado por nombres humanos. Hijo de hombre, aparece, dice en su manual, está, ahí lo van a ver cuando se los mande, aparece más de 80 veces la expresión hijo de hombre. Y bueno, esto es todo. Esta parte de lo que acabamos de ver de la unión hipostática aparece bien clarito. Esto eran dos naturalezas en el credo de Calcedonia. Vimos el credo niceno y en el de Calcedonia se le agrega esto de las dos uniones de la unión hipostática y eso se convierte en el credo niceno constantinopolitano. Entonces ahorita vamos a pasar un poquito a preguntas, a ver si tiene alguien alguna duda. Nos vamos a quedar hasta aquí. Esta es la clase de hoy. La próxima vamos a verlo en su triple oficio, Cristo como profeta, sacerdote y rey.
Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Hay solo una. Mande. Dentro de los atributos de Jesús, ¿verdad? De Yeshua. Omnisciente es que todo lo sabe, ¿verdad? Exacto. Entonces hay como un debate que mucha gente dice si es omnisciente porque él dijo que no sabía el día del juicio. Ok. Entonces, él, la verdad, como Dios que es, él sabe todo, ¿verdad? Pero cuando sacamos una cosa de contexto, a veces hay donde se vienen como un montón de pleitos entre seres humanos, ¿verdad? Sí es cierto que él dijo que no me compete a mí saber ni la hora ni el día, sino que solo al Padre, pero en el mismo texto están hablando del juicio final. Y el juicio final al juez le corresponde a él juzgar. Entonces es lo que les decía yo, que es la diferencia que plantea la Trinidad con respecto a todas las demás tríadas del mundo pagano. En el mundo pagano, papá se mata con el hijo, que la mamá, bueno, es un relajo, ¿verdad? Las deidades paganas, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de cómo siempre la Trinidad actúa de esa manera. Jesús en este momento lo que quiere es darle la gloria al Padre, su posición de jerarquía, de que está arriba, pero al mismo tiempo Dios, cuando dice que el único que le compete juzgar es a Jesús, es como que le devuelve la gloria. No sé si me entiende. Que eso es precisamente lo que hace distinta a la Trinidad. O sea, que se respetan entre sí, que ninguna busca como robar gloria para sí misma. Siempre el Espíritu le da la gloria al Padre, el Padre le da la gloria al Hijo, el Hijo al Padre y viceversa. Sí, y estaba escuchando con respecto a esa parte, por lo menos de que Jesús no sabía ni la fecha ni la hora, de que en sí él estaba hablando como un ser humano, o sea, como un hombre más. Exacto. Él no sabía realmente que él no quería meter en todo caso su lado de Dios, sino que él estaba metiendo su lado como humano. Exacto. Reconociéndole, por eso le digo, reconociéndole la soberanía que le convierte solo al Padre en ese momento. Ok. Está bien, Avi. Gracias por aclarármelo. Lo he estado pensando y hay gente que se jacta mucho de eso. Exacto, pero como les digo, para decir que él no era Dios, pero claro, él lo sabe, si él es Dios, él lo sabe, él sabe cuándo va a ser. Que lo haya escrito, que lo haya dicho en ese momento por ese preciso razón de darle la gloria al Padre y de siempre dejar claro que él estaba en ese momento en el mundo como alguien, como un ser humano, pero siendo Dios sabemos que él sabe, pues el día y la hora, si él es el que nos va a juzgar, pues es el mismo Jesucristo que nos va a juzgar. Y ninguno en la Trinidad ni Jesús actúa sin el permiso del Padre ni Espíritu Santo, sino que los tres siempre actúan en conformidad y en armonía. ¿Alguien más? ¿Han estado calladitos algunos? Gracias, Javi. Bien callados los sentí hoy a la mayoría. ¿Qué les pasó? Es que está bastante interesante, a ver. Bastante interesante. Es que la comida, bueno. ¿Cómo? Es que esto es como la comida. Y cuando la comida está buena, uno no habla. Ah, de verdad. Está atorado. Bueno, entonces, a los que ya van de salida, les recuerdo que, como ustedes lo exponen en este módulo, lo que tienen que entregarme es un trabajo. El trabajo es requisito para poder terminar, valga redundancia, el módulo. Es un trabajo fácil y corto. Les digo de ahorita porque con cada clase ustedes lo van a ir viendo. Es obligatorio en estas 8 semanas, tienen que leerse la carta de Romanos y la carta de Hebreos. Y con respecto a la carta de Romanos y de Hebreos, ustedes me van a ir sacando todas las verdades teológicas que en ellas encuentren. Entonces, todos me van a hacer ese trabajo. O sea, todos tienen que leer Romanos y Hebreos, porque para entender de Cristología y salvación, no podemos si no leemos Romanos y Hebreos, porque es lo que a veces sucede con mucha gente, se pone a discutir cosas de algunos temas, que si la elección, si la predestinación, si esto, si lo otro, si los judíos contra los gentiles, pero hay discusiones sin ni siquiera haber leído.
Entonces es requisito, se lo digo con tiempo, leer Romanos y Hebreos. Y conforme a Romanos y Hebreos, tienen que ir sacando por capítulo, o sea, Romanos capítulo 1, lo leen, sacan todas las verdades teológicas o doctrinas que en ella encuentren, como lo que, o sea, cosas que hemos ido estudiando. Por ejemplo, si en un capítulo habla de aquí me habla de la divinidad del Espíritu Santo. La omnipotencia del Padre. La omnisciencia del Espíritu Santo. O me habla de, la verdadera, Jesús como hombre y como Dios. Eso, por capítulos. No es algo, grandísimamente elaborado, no. Sino que de cada capítulo, por ejemplo, capítulo 1, una línea que me pongan de resumen, más la verdad teológica que encontraron, suficiente. Entonces, eso aplica más que todo a los que van de salida, porque claro, ya han visto todo el curso, entonces ellos tienen que hacerlo con respecto a todas las que hemos visto, todas las verdades teológicas que nosotros hemos visto. Pero los que recién van ingresando me lo van a hacer conforme a las que estamos viendo. O sea, se los digo por clase para que lo mantengan en mente. Y eso me lo presentan después de hacer el examen, me presentan eso para poder terminar el año. Si ya no hay más preguntas, le voy a pedir a don Medardo que nos despida en oración. Sí, Romanos y Hebreos, Alejandro. Los dos. Romanos y Hebreos. La carta de los Romanos y los Hebreos. Y ya, don Medardo se nos despide, por favor, en oración. Sí. Perfecto, cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar teniendo el pan del saber de ti, Señor, conocer de ti, Dios. Te damos gracias por Avi, por cada uno de los compañeros que están aquí, que estamos aprendiendo, que estamos compartiendo. Ponemos en tus manos, Señor, cada momento de nosotros y que esta semana que viene, pues, estemos en concentración y estemos siempre pendientes de ti, Dios. Cerramos esta reunión dándote gracias de nuevo por toda la sabiduría, Señor, que está compartiendo Avi y por toda la sabiduría que tú tienes, Dios, para que podamos nosotros comprender cada día más sobre lo grande y lo inmenso que tú eres, Dios. Ponemos en tus manos este momento y este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Amén. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora.